se cuidan en casa. Este Evangelio, hay que hacer un momentito de hilvanar con domingos anteriores, porque el domingo pasado fue la fiesta de la Virgen, que cayó domingo, el 15, la Asunción, y entonces no leímos el Evangelio del día, sino el de la Virgen, lógicamente, y entonces por ahí perdimos la conexión para ver bien que la escena que proclamamos hoy del Evangelio es la que culmina 5 domingos, que empezó con la multiplicación de los panes en San Juan, y luego Jesús pan de vida, ¿no? Y por eso veníamos meditando sobre la Eucaristía, ¿no?, en nuestra vida, a la luz de esa página de las más bellas del Evangelio, el capítulo 6 de Juan, ¿no? Entonces, es un poquitito de memoria primero para saber que el diálogo que encontramos hoy es precisamente la conclusión de todo ese recorrido, ¿no? Y fíjense que el diálogo nos pone entonces ante ese encuentro, esa alianza que renovamos en cada misa. Jesús se da cuenta que algunos murmuran, discuten, se preguntan que este lenguaje es duro, ¿cómo puedo escucharlo? Sale al paso de esa dificultad, con su palabra nos abre, nos renueva y nos confirma para que seamos conscientes de esa dificultad para aceptar el don de Jesús y cómo Jesús nos dice qué oración hacer, qué actitud tomar. Y luego también se prolonga todavía más con ese diálogo donde aparecen los 12, Pedro especialmente, que toma la palabra final, ¿no? También ustedes quieren irse. ¿A quién vamos a ir?, le contesta Pedro. Ven que entonces ahí es como la última respuesta a todo lo que se viene diciendo en lo anterior del capítulo 6 que tuvimos los últimos 4 domingos, ¿no? Entonces fíjense que si venimos meditando la Eucaristía, nuestra participación aquí domingo a domingo, de la mano de esta página de Juan, lo que estamos ahora viendo es nuestra respuesta, que a veces no le damos mucha importancia, la verdad, lamentablemente, ¿no? Porque claro, por ahí se nos ha enseñado que si yo les pregunto, bueno, ¿en qué consiste la Eucaristía? Y lo que van a decir es que es correctísimo, ¿no? Porque es la catequesis principal que se ha recibido, ¿no? Bueno, es el pan y vino que se transforman en su cuerpo y sangre. Como que la Eucaristía es lo que pasa en el altar. ¿Y qué participación tenemos cada uno de nosotros? Y la vemos como secundaria, como secundaria. Por una catequesis un poco coja, renga, porque está muy bueno tener el don de la fe y adorar la Eucaristía como lo que acontece en el altar. Pero hay que ver también lo que acontece en cada uno de nosotros y cómo es esa nuestra participación. Porque justamente si Jesús se da es para ser recibido. Y la recepción, la acogida, es lo que hacemos cada uno de nosotros. Y la acogida tiene su maravilla, su dificultad, su crisis, su superación de esas crisis. También venimos a misa a dar un paso más, gracias al Señor, cada uno de nosotros en este momento de nuestras vidas. Y ese paso que está llamado a dar, que por ahí para vos es un pasito insignificante, para Dios tiene un valor infinito. Para Dios no somos una partícula de polvo infinitesimal en medio de las galaxias en expansión. Todo lo contrario. Dios te ha elegido. Vos sos único y irrepetible para Dios. Estás sentado, sentada a su mesa. ¿Qué vengo a hacer? ¿A qué se me convoca? ¿Cómo es mi participación? ¿Cuál es mi amén? Eso que expresamos cuando comulgamos y decimos amén, que sabemos que significa así sea, ¿no?
Pero hoy fíjense que el así sea, el amén, justamente lo explicita Pedro al final, ¿no? Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos, hemos creído y sabemos que eres el Santo de Dios. Fíjense el amén que das en cada misa, como hoy Pedro nos ayuda a desglosarlo, a penetrar en su sentido, ¿eh? Hemos creído y sabemos. Aquí saber, la sabiduría de la Biblia mantiene no una idea, una comprensión racional, ¿no? Sino que sabiduría en la Biblia siempre mantiene el sentido que en español etimológicamente es el sabor, tiene que ver con el saborearlas. Sabio es el que saborea, el que medita la palabra de Dios y la descubre en su corazón, tiene su sabor, y si tiene su sabor, tiene sabiduría. No es un tema de ir a la universidad o de leer muchos libros, más bien es un tema de saborear, como la palabra sabiduría lo tiene en su expresión, ¿no? Justamente, comer el cuerpo de Cristo es saborearlo. Saborearlo es descubrir la dimensión que tiene en mi vida como peregrino de la fe, porque decíamos, Jesús pan es el pan del peregrino. ¿Qué paso me ayuda a dar Jesús en este momento de mi vida al acogerlo? ¿Cómo hago para que mi comunión no sea un mero gesto ritual, repetitivo, sin involucrarme, sin ver cómo estoy convocado? ¿Qué me toca a mí? Para que no sea un mero rito cumplido y punto, sino que sea vida. De eso habla Jesús entonces. Mis palabras son espíritu y vida. Y dice, la carne de nada sirve. Mis palabras son espíritu y vida. Y aquí es muy importante hacer un comentario también, no tanto por una mala catequesis heredada, que también, sino también por una confusión de palabras, ¿no? Porque cuando Jesús dice, la carne de nada sirve, podemos entender lo contrario que dije antes, No tenemos valor, no somos importantes para Dios, todo lo contrario, ¿no? A veces heredamos esa concepción de los filósofos, ¿no? De Platón, cuerpo y alma, el espíritu es lo que vale y el cuerpo es la cárcel del alma y entonces después es la sede del pecado y entonces cuando leemos de nada sirve nos parece que la carne es negativa. No es eso lo que dice Juan. Es muy importante darnos cuenta de eso, muy importante. De la sola expresión que todos conocemos de la primera página de Juan, y el Verbo se hizo carne. Obviamente que sí, el Hijo de Dios, Jesús, hecho hombre, se expresa como quien se hizo carne. La carne tiene un valor muy importante. Carne en Juan, en la Biblia, es la humanidad, no es cuerpo versus alma, es nuestra condición humana, con toda su fragilidad, con toda su limitación, que a veces nos parece entonces insignificante y no descubrimos el valor infinito que tiene para el Creador. Claro que vamos a ser pequeños, cada vez más pequeños, porque somos criaturas del Creador, que es cada vez más grande, pero como criaturas del Creador somos cada vez más capaces de Dios. Somos capaces de que Dios habite en nosotros. Estamos hechos por Él así, pero que Dios habite significa su soplo, su espíritu. El espíritu es el que da vida, la carne de nada sirve, nos recuerda al Génesis. Dios tomó barro y sopló su espíritu, hizo su soplo. Soplo significa espíritu, o espíritu significa soplo, ¿no? Entonces, si fuéramos solo barro sin el soplo de Dios, ahí sí estamos extraviados. Pero siendo carne con el soplo del Espíritu, ahí la carne, la humanidad que somos, es lo que Dios habita. Entonces, la carne de nada sirve es tu capacidad humana,
Cuando los hombres queremos, como la Torre de Babel, vamos a construir con nuestras solas fuerzas. Por eso el pecado de la carne, ¿cuál es? Es el orgullo, la ambición, el creernos, hoy se dice, autosuficiente. No necesitamos de Dios. No necesito de Dios para caminar. Tenemos nuestra propia fuerza. Hoy vivimos bajo esa soberbia y orgullo humano que destrona a Dios y se cree una cultura que se impone tecnocráticamente como somos capaces de hacer, el hombre nuevo, tecnificado, superior. Y ya sabemos que eso conduce al error humano y al daño a los hombres, empezando por los más débiles. Jesús justamente nos dice, el espíritu da vida, y mis palabras son espíritu y vida. Entonces significa que precisamente sus palabras, soy el pan de vida, la Eucaristía, sus palabras que no solo transforman el pan y vino en su cuerpo y sangre, sino que comulgando nos transforman a nosotros. Y entonces somos carne, humanidad habitada por el soplo del Espíritu de Dios. Por eso decía Jesús, nadie puede venir a mí si no lo atrae mi Padre. Esa atracción del Padre es la acción del Espíritu del Padre en nosotros que nos mueve a ir hacia Jesús. Entonces ahí se da a veces como el combate de la fe, ¿no? El Espíritu nos mueve a la comunión con Jesús y a veces sentimos nosotros que queremos vivir sin Dios, sin Cristo, con nuestra sola fuerza. Sobre todo cuando Cristo dice, esto los escandaliza. ¿Qué pasará cuando vean al Hijo del Hombre subir donde estaba antes? Alusión a la cruz. ¿Qué les pasará cuando se den cuenta que compartir la mesa es compartir la cruz de Cristo? Como dice la última bienaventuranza, ¿se acuerdan? Bienaventurados cuando se los persiga y calumnie, de en toda forma, a causa de mí. Ahí es cuando uno puede decir, es duro este lenguaje, no lo puedo escuchar, no le puedo dar lugar. ¿Cómo puede ser que el camino de Dios pase por compartir la cruz? Y ese es el combate interno de la fe. Y ahí Jesús nos dice, el Espíritu da vida. Déjate invocar el Espíritu de Dios, déjate habitar por Él. Mi Padre te atrae precisamente a mí, y si compartir la Eucaristía es compartir la cruz, está siendo fecundo. Tu donación se va a multiplicar. Bienaventurado si compartís mi Eucaristía totalmente conmigo. Esto es imposible sin el Espíritu. Por eso venimos cada domingo a decir, dame, Señor, tu Espíritu, porque sin tu soplo en mi corazón, mi humanidad se extravía y no termino de valorar lo que somos para vos. No solo tus criaturas cuidadas y mimadas con ternura, sino llamados a compartir en Cristo tu vida. Dame tu soplo. De cada misa volvemos con el soplo de Jesús. Salimos como peregrinos con el soplo de Jesús que nos dio comulgar. Ese amén es decir con Pedro, sabemos que tú eres el Santo de Dios, ¿no? Tú eres a quien Dios marcó con su sello. Tú eres el que te entregaste en el Espíritu para ser pan de vida de los hombres. Y eres nuestro pan de vida. Al comulgarte, me comulgás. Al comerte, me comés. Me haces comida y alimento para los demás. Esa es nuestra vida. Y es lo que decimos en cada misa, ¿no? Cuando empieza la consagración dice, realmente eres santo, Señor, fuente de toda santidad. Dios no es santo estando lejos. Está tan cerca como una fuente. Fuente de santidad es que el Santo de Dios, Jesús entregado,
es capaz de darnos esa actitud de donación y entrega. Esa es la santidad, No es algo raro. Piensen ustedes en qué santo más tienen devoción. Por supuesto la Virgen María, pero piensen en los 2 o 3 santos que tienen devoción. San Francisco, San Ignacio, Santo Domingo, Santa Teresita o quien sea. Y fíjense la diversidad de los caminos de santidad que hay. ¿Cuáles son los caminos de santidad? Es cuando alguien se deja llevar por el soplo de Cristo, por su Espíritu. Y aparece una vida que cuando la ves terminada decís, qué maravilla. No me canso de mirar a San Francisco y ver la obra de Dios. Pero en el día a día fue dejarse guiar por el soplo de Jesús. Cada uno tenemos ese recorrido, ese camino de fe con el soplo de Jesús la Eucaristía. Todos nosotros. El Espíritu nos va moldeando a imagen de Jesús. Y nosotros ponemos cada domingo ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Sabemos, saboreamos quién eres. El Santo de Dios, fuente de toda santidad, capaz de darnos a nuestra vida el ser habitados por vos. Somos capaces de llevarte. Hay una palabra antigua de alguno de los autores del siglo II. Somos cristóforos. Hasta es un nombre que los griegos, los cristianos griegos lo tienen como nombre de pila. No creo que nadie se llame Cristóforo, pero a lo mejor aparece alguno, porque también ha habido inmigración rusa, griega, etcétera, y Cristóforo significa eso, portador de Cristo, Cristóforo, quien lleva a Cristo. Como la Virgen llevaba a Jesús en su seno a casa de Isabel, nosotros salimos como Cristóforos, portadores de Cristo. Él es fuente de esa santidad, de ese camino de vida que nos transforma haciéndonos alimento para los demás. Espero entonces que hayamos podido abrir algunas ventanas de la fe a la Eucaristía, nuevas en estos domingos en que hemos disfrutado de San Juan, y que sea una página que la frecuentemos en la oración personal, porque abre infinitos aberturas a que esto que celebramos cada domingo es lo más profundo de nuestra vida cuando nos dejamos llevar por el Espíritu de Jesús. Que así sea.